Bueno, entonces otra vez, chicos, chicas, buenos días. Ya aquí oficialmente grabando. Vamos entonces con Cerámica 1. Digamos que a contarles pues de qué se trata, hablar un poquito de la teoría. Lo mismo, pues vamos a también tener un cierto material para conseguir. Eh, y bueno, la idea es, en Cerámica 1 son dos niveles de cerámica, ¿no? Cerámica 1, Cerámica 2. Y la idea es que podamos en Cerámica 1 tener como todos esos fundamentos básicos del proceso de las piezas cerámicas, del proceso del trabajo con arcilla, con el barro. Y en Cerámica 2 pues estaríamos hablando como de la parte de la postproducción, la parte de los distintos efectos que pueden ser aplicables a la cerámica y demás, ¿cierto? Entonces, eso es un área bien interesante dentro de las artes plásticas, porque a diferencia de las artes bidimensionales, pues aquí ya estamos hablando de lo 3D y vamos a ver eso cómo redimensiona totalmente todo. Ustedes en segundo semestre trabajaron modelado y creatividad y pues precisamente ahí ya hay unas nociones, digamos, un poco básicas de lo que es el modelado, de lo que es, digamos, la parte de expresión plástica de lo 3D, pero en cerámica ya el proceso es similar, pero la experiencia es muy distinta por lo que dice el material. El material, digamos que es la misma tierra, que es algo que es supremamente bonito, es el contacto directo con la materia prima, con la tierra y diferentes tipos de arcilla, todo eso lo vamos a ir viendo. Y obviamente también va a haber un componente técnico y el componente pues creativo, para que no nos quedemos como siempre como haciendo unas piezas muy específicas y que no pasemos de ahí, sino que podamos también dentro de la particularidad de cada uno poderle aportar pues también como a su proceso cerámico. Entonces es bien interesante la clase, la verdad es una clase que me gusta mucho dar, dirigir, es una clase que siempre me sorprende y es un espacio bastante, no sé, la cerámica y el modelado tiene esa particularidad como de que lo ayuda a uno como a relajarse, como que un solle, puedes trabajar la parte cerámica. Recomendaciones iniciales, bueno, el espacio de trabajo, que siempre les he dicho, como que yo sé que no tenemos un taller en la casa, yo tampoco tengo uno, pero al menos que tenga una mesa, que tenga, digamos, como unas condiciones mínimas de trabajo, una buena iluminación, que esté yo en un espacio donde no me vayan a interrumpir tanto, donde no vayan de pronto a tropezarme, ¿sí? Importante que vamos a necesitar de pronto una vasija con agua y como estamos en lo virtual, entonces pues que ese agua no vaya a estar cerca del teclado, evitar accidentes. La arcilla o estos trabajos así con barro pues tienden a, digamos, a manchar mucho. Sí es importante que la arcilla la trabajemos sobre una tabla, entonces desde ya si pueden ir consiguiendo una tabla pues chévere o estas tablitas de dibujo o algún soporte de vidrio o algo que ustedes puedan trabajar. Porque si de pronto van a trabajar en la mesa del comedor y esta mesa tiene textura, pues les va a quedar la textura en arcilla o sencillamente pues van a manchar todo. Entonces mejor que tengan una tablita o un vidrio, algo liso, sin ningún tipo de textura para que podamos trabajar bien la arcilla, ¿sí? Vamos a empezar de cero. Usted ya, como les dije, tuvieron la clase de modelado y creatividad, pero en arcilla pues vamos a empezar de cero desde hoy. Vamos a trabajar obviamente la parte teórica, pero el 90% de, digamos, de la clase va a ser siempre práctica. De hecho, la clase que más voy a hablar yo creo que es hoy. De ahí para allá es puro trabajo, ¿sí? Pura construcción de piezas, ver todas las técnicas, ver todas las posibilidades y poco a poco ir, digamos, construyendo los diferentes tipos de efectos que se pueden lograr desde la arcilla. Entonces, bueno, para empezar me gustaría contarles un poco todo esto de la arcilla, todo este mundo de la arcilla, de la cerámica, de dónde surge, qué es eso, digamos que por qué sigue vigente, por qué ha sido como tan importante para el tema de las artes plásticas y como forma de expresión también, ¿sí? Aquí llegó alguien, pero no. Que es bien importante saber como el origen de las cosas y saber el por qué. Entonces, voy a mostrarles aquí. Bueno, aquí está esto, vamos a agrandar un poquito.
Bueno, resulta, como les decía hace ratico en la clase pasada, digamos que es importante saber de que, bueno, a diferencia de otros lenguajes artísticos que van solamente como con una intención de expresar, la cerámica, más allá de eso, tiene también una función y eso le da una particularidad muy especial, porque que por lo menos en el Paleolítico, cuando yo pintaba en las cavernas, pues era como una forma de expresar, como una forma de ritual, como una manera de comunicar, ¿cierto? Pero en algún punto, cuando nos volvemos sedentarios, cuando pasamos a ser sociedades sedentarias, pues sentimos la necesidad de guardar cosas, de transportar agua, de tener recipientes, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que tengan que sí o sí crear algo para eso. Y pues de explorar el barro, de ver la consistencia del barro, que tiene cierta plasticidad, que tiene, digamos, unas propiedades bien interesantes, pues se dieron cuenta que podían hacer contenedores. Y estos contenedores, permitían en un inicio, digamos que las piezas de cerámica, las vasijas, se utilizaban para guardar cenizas de muerto, como una especie ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Como una especie de ritual también para conservar parte digamos, de sus ancestros. Ustedes saben que el tema de la muerte pues eh, siempre ha sido pues complejo y siempre ha sido como un misterio y ha sido pues de mucha tela para cortar. Entonces digamos que surge como esta necesidad de guardar, de conservar también alimentos y de transportar. Entonces alguien de pronto en algún momento le dio por experimentar, se dio cuenta de que si unía el barro y le colocaba un fondo, ahí podía guardar. Y digamos que empieza todo este proceso cerámico. La cerámica ha existido siempre. La cerámica que es básicamente es barro. Hay diferentes tipos de barro, diferentes elementos que componen esos barros y cada uno de ellos con una particularidad desde el color, desde la consistencia, desde la plasticidad. Cuando hablo de plasticidad, hablo de esta capacidad de poder modelar, de poder moldear la arcilla, ¿sí? Hay arcillas que son de pronto más rojizas porque tienen más óxidos, hay de pronto unas que son más blancas, por lo menos en Tumaco se han encontrado piezas de culturas precolombinas de un barro blanco bellísimo, que es muy particular como de la zona. Y hay digamos, vasijas también precolombinas que tienen más rojizo, tienen más óxido o tienen más ocres. Entonces eso habla también de las propiedades que tienen los diferentes tipos de barro. Estos barros, digamos que es importante comenzarlos a distinguir porque cada uno de ellos pues tiene unas capacidades y unas propiedades singulares, que también lo vamos a ir trabajando poco a poco. Hay arcillas que pueden ser verdosas, hay arcillas que pueden ser, digamos, muy amarillas, hay unas que pueden ser más plásticas que otras, hay unas que parecen plastilina, y es saber, digamos, eso. Entonces, en algún punto, como que en ese sedentarismo comenzamos a caminar, a explorar el espacio y nos dimos cuenta de que hay ciertos sedimentos, más que todo a la orilla de los ríos, donde podemos encontrar digamos, un material, un barro, que me permite a mí hacer cosas. El barro pues absorbe muchísima humedad, entonces lo que hacemos es que con el agua vamos generando más maleabilidad en el material. Inicialmente pues uno puede, digamos, agarrar barro, ¿cierto? Este barro decantarlo, es decir, filtrarlo muchas veces, colarlo, por decirlo así, para que salgan todas esas propiedades naturales o todas estas, digamos, basuritas naturales que tiene, que en realidad no son basuras, sino que de pronto cuando está en estado natural, pues en una arcilla yo puedo tener pedazos digamos, pedacitos de pasto, tronquitos, piedras y materiales que pueden ser, digamos, eh, dañinos a la hora de yo querer modelar. Porque si yo estoy modelando una pieza y de pronto sale un pedacito de piedra, pues aparte de que me puede lastimar las manos, pues también me puede más adelante desquebrajar. Entonces, bueno, la cerámica surge como esa necesidad de conservar. La vemos desde muchísimo tiempo antes, incluso que Grecia. Surge casi que paralelo a estas primeras expresiones plásticas en las cavernas. Y digamos que cada una también comienza a tener un simbolismo particular.
de cada cultura. Sí, lo chévere de la cerámica es que es un arte o una expresión que dura muchísimo, precisamente por esa capacidad de resistencia. Bueno, estos son como pinturas que se han encontrado en vasijas, por lo menos en Grecia. En Grecia se utilizaban las vasijas también, aparte de contener cosas, y aquí entra algo muy interesante con el proceso cerámico, es como lo simbólico. En las vasijas se comienzan a contar historias, se comienza a utilizar la imagen como un mecanismo para contar cosas y para, digamos, dejar en evidencia estas historias, estas epopeyas, estas, digamos, cantos que se transmitían de generación en generación. Y a veces no se acudía tanto a la escritura, sino también como al tema de la imagen, ¿sí? En Grecia pues pasaba esto, hay muchas vasijas que cuentan historias de batallas, de Aquiles, de las mitología griega, todo esto y pues también era interesante pues que la vasija no era solamente un contenedor, sino que era también como una especie de espacio para yo poder contar cosas. Surgen también, digamos, piezas que son bastante peculiares, depende de cada cultura y cada una también con una técnica particular. Si ustedes se fijan, pues aquí pueden ver que la arcilla también puede intervenirse de lo pictórico, puede intervenirse de la pintura con algo que se llama engobes, que veremos más adelante. Se puede intervenir también desde técnicas como el bruñido, que les contaré más adelante qué es. Y bueno, algo muy importante también es ese paso de, digamos, como de barro a lo sólido. Les voy a mostrarles aquí algo en físico. Cuando yo tengo la arcilla, que es el barro, ¿cierto? Yo voy a una tienda, compro la arcilla o si puedo la recojo de un lugar, la preparo y listo, tengo mi material base que es la arcilla, que es el barro. Como les digo, hay diferentes tipos de barro, gris, rojizo, bueno, de todo. Con ese barro lo que yo hago es modelar, crear algo, crear una pieza, ¿cierto? Cuando yo creo una pieza en arcilla, por ejemplo esta, la hice el semestre pasado, creo que ya se la había mostrado. Cuando yo hago una pieza en arcilla, me queda algo así. Ella después de que seca en 2, 3 días, pues ya me queda una pieza sólida, ¿cierto? Yo le añadí textura pues con un palillo. Esto se llama un crudo. ¿Qué es un crudo? Que la arcilla no ha tenido ningún otro proceso más allá de, digamos, como de modelarse. Toma el pedazo de barro y ya. ¿Qué tiene de particular esto? Que bueno, esto está todavía, tiene muchas posibilidades de partirse, por lo menos aquí si yo le hago presión, se puede partir esta parte. Si se cae, se va a despedazar en 1000 pedazos porque está muy frágil. Cuando yo modelo la arcilla inicialmente y no le hago nada más, ninguna otra intervención, se dice que está en crudo. En algún punto, algún curioso en esas culturas antiguas se dio cuenta que si la arcilla yo la paso por el fuego, pues el fuego tiene la capacidad de transmutar muchas cosas. La arcilla o estos barros tienen unos químicos y tienen también unos minerales. Dentro de esos minerales hay unos componentes que son vidrificantes. Es decir, que cuando pasan por el fuego, toda la humedad de la arcilla se evapora y su estructura molecular cambia, se vidrifica y digamos que cambia esa consistencia y cambia, digamos, como la, eh, como la propiedad física de ese elemento, ¿sí? Entonces es importante saber eso. En algún punto alguien hizo a ver, les muestro aquí. Alguien hizo una tacita, la pasó por el fuego, ¿cierto? Y se dio cuenta que al pasar por el fuego cambiaba la consistencia y quedaba muchísimo más sólida. Entonces, es muy bonito el proceso cerámico porque si nos ponemos a ver nuestra vajilla, por ejemplo, el plato donde comemos, el vasito donde tomamos café, todo eso inicialmente fue barro. Fue barro de la tierra misma que alguien agarró, que alguien modeló, que alguien intervino, pasó por el fuego y quedó, digamos, como en una estructura mucho más sólida y que puede durar muchísimo más. Entonces, cuando tengo la pieza en crudo, esta pieza en crudo la paso por el fuego. Eh, Cuando yo hablo de pasar por el fuego, hablo de unos hornos especiales. Obviamente en un inicio pues todo era muy, digamos como muy artesanal. Aún hoy en día uno puede hacer un horno artesanal.
Y la arcilla, depende de la calidad de la arcilla, depende del tipo de arcilla, ella tiene la capacidad de soportar distintas temperaturas. Eso es un proceso largo en el que yo pongo una pieza de cerámica en un horno y yo comienzo con 150 grados, paulatinamente voy subiendo la temperatura. Hay arcillas que pueden soportar hasta 1500 grados y depende de lo que yo quiera lograr. Si yo hago 800 grados, 1000, 1100, voy viendo que la arcilla tiene esa capacidad de transformarse, de solidificarse, de vidrificarse. Entonces, cuando pasa por el fuego la arcilla en este proceso de horneado, ya no es un elemento en crudo, sino que pasa a ser lo que se llama o se conoce como un bizcocho, ¿sí? Si de pronto ustedes han ido a tienditas de cerámica o lugares donde trabajen la arcilla, van a ver muchas estas piezas que son blancas. Esto es una arcilla que se modeló y ya pasó por un primer quemado, ¿sí? Es decir, que pasó de estar en crudo a ser un bizcocho. Y miren cómo cambia el color. Sí, esto ni siquiera está pintado, es un bizcocho. De hecho, así, pues cuando uno va a comprar, uno busca ahí un bizcocho de tal, no sé, de un personaje, un bizcocho de Mickey, de bueno, lo que sea. En este caso, una materita. Y bueno, este bizcocho pues ya pasó por un proceso de quemado. Aquí se puede sentir una textura muy distinta, ¿cierto? Y pues ya tiene una consistencia más sólida que de pronto este búho, que como le digo, si yo lo aprieto muy duro se puede quebrar, ¿sí? A pesar de que ya no tiene nada de agua, esto ya tiene como 6 meses, básicamente. Luego de que yo tengo el bizcocho, este bizcocho yo lo puedo intervenir. ¿Cómo lo puedo intervenir? Bueno, con pintura y posteriormente hacer un segundo quemado en el que ya puedo esmaltar, lograr brillos, lograr acabados y pues voy a tener ya algo así. Esto ya ha pasado por varios procesos. Es decir, este vasito de café pues fue primero inicialmente barro, un barro que se modeló, un barro que pasó por el horno, que se le intervino, ¿sí? Luego se esmaltó, esmaltar es que quede brillante, ¿sí? Aunque hay formas de brillar la pieza cerámica sin necesidad de esmalte, sino a partir del bruñido o técnicas que vamos a ir viendo más adelante, pero es entender de que esto es barro, esto es un pedazo de tierra, esto en algún momento estuvo al lado de un río, en un pedazo de montaña, en un bloque de algún lugar del planeta, ¿sí? Y terminó siendo un elemento que dura muchísimo. De esto del crudo a la pieza terminada, esmaltada, decorada, pues hay un proceso largo, muy bonito y muy chévere pues de trabajar. La arcilla la podemos trabajar, digamos, a manera de modelado y la podemos trabajar también con un torno. ¿Qué es un torno? Un torno es, yo sé que ustedes de pronto lo han visto, un torno es un dispositivo muy antiguo que me permite crear piezas más que todo cilíndricas, más que todo materas, más que todo piezas que son, que tienen un diámetro cilíndrico, que tienen digamos que son redondas, pues. Y es un motor en el que yo coloco la pella de arcilla y eso comienza a girar y con mis manos pues comienzo a modelar, a darle forma a eso, hacer frascos, hacer jarras, hacer distintos elementos. Eso se llama un torno. Ahorita los hay eléctricos, los hay también, digamos, manuales, muy artesanales, y es un elemento que me permite hacer piezas muy esféricas, más que todo, ¿cierto? Entonces, es como una de las formas que se ha ido desarrollando para que el modelado de la arcilla sea más fácil. Entre comillas, uno ve que eso es fácil, manejar un torno y no es tan fácil. Hay que tener muy en cuenta la presión de las manos, la ubicación de los dedos, la velocidad en que gira eso y ir logrando como la forma deseada. O si no tengo un torno, pues yo puedo sencillamente, como hacíamos con la plastilina, modelar desde algún boceto y yo comenzar a darle forma, comenzar a tratar de que quede lo más sólido posible. Y luego pues pasar por los distintos procesos. Esto es para que entiendan que el barro por sí solo, la arcilla por sí solo, pues es más como un proceso de modelado. Cuando yo hago estas intervenciones a través del horneado, del fuego, del quemado, ya pasa a ser un proceso más cerámico. Estas piezas que les estaba mostrando, pues casi todas ya pasaron por ese proceso, porque como les digo, en algún punto se la pillaron como que, si esto lo ponemos a quemar, sencillamente va a cambiar. ¿Sí? Entonces es bien interesante pues ver cómo en ese ensayo-error, en ese explorar, la cerámica pasó a ser algo mucho más elaborado.
¿sí? Y surgen pues cosas como esta. Acá miren por lo menos esta vasija. Esto ahorita Profe, con... Dime. también es como, lo que usted está hablando ahí es prácticamente el mismo proceso de tinajas, ¿Proceso de qué? de las tinajas, De el las barro, o sea, tilajas. pasan por tinajas, tinajas, Tilajas. ¿Las tilajas cuáles son? ¿Las tejas? tinajas, tinajas, donde Lajas. guardaban aguante, Ah, tinajas, sí. sí, Ujú, sí, es parecido. sí, también, sí, es el mismo Ujú, proceso, y también usamos, lo hace más que todo en los tornos, ¿no? ujú, exacto. Y por lo Y menos pues, también, o sea, sí, también, o sea, muy, o sea, el mismo proceso que usted está diciendo de las manos, hay que tener diferentes técnicas, ¿no? Porque si no, pierde también como la figura. exacto. Y digamos que ya para el tema de decorar y todo esto, pues ahí es como la pintura, o sea, hay muchísimas formas de decorar cerámica. Yo puedo hacer transferencia, puedo trabajar con engobes, puedo lograr texturas, los esmaltados, el bruñido, bueno, hay muchas formas de lograr como diferentes acabados, pero la base prima como tal siempre es modelar el barro, eso es lo primero. Y como les digo, depende del barro. Hay barros que pueden ser muy costosos y que también soportan muchísima temperatura. Estamos hablando en el caso de la porcelana, por ejemplo. La porcelana es un barro muy fino que tiene la capacidad de soportar muy, muy alta temperatura y la porcelana pues sabemos que es mucho más resistente, mucho más costosa precisamente por eso, por todo lo que lleva a su proceso, ¿sí? Hay barros, por ejemplo, muy rojizos de muy óxido. Yo sé que de pronto han visto estos lugares, estos viveros, por ejemplo, donde venden materas o donde hacen tejas, que por lo general son elementos muy rojizos. Y ahí también, digamos que estas tejas de barro precisamente son rojas porque tienen mucho componente de óxido, pasan por un proceso de quemado y quedan mucho más resistentes y pues tienen como esta propiedad de como impermeable también. ¿Sí? Entonces es bien interesante eso. Dime, Brian. Profe, pues hablando lo del quemado y todo eso que usted habla del horno y todo eso, Ujú, no entiendo pues, o sea, quisiera entender que anteriormente los hornos, pues, pues por acá en el sitio donde yo vivo, existen las ladrilleras, ¿no? Y eran totalmente artesanales y no, o sea, quiero entender cómo hacían para decir, no, ya está listo de, el horno para meter el ladrillo, meter las tejas, o sea, aquí, cómo entender eso, como que ellos tocaban el horno y decían, oh, ya está listo, ya la temperatura está lista. Sí, es ujú. algo como muy ancestral. Ahora ya no se utiliza eso, ya son hornos pues que son a gas o son eléctricos. Exacto. Entonces mira que ahí dices algo muy importante. Hay muchas fórmulas de tiempo y digamos como de la calidad de la arcilla, también depende mucho, pero en últimas, el proceso cerámico es de mucha, muchísima, muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque puede que en un inicio yo haga mi muñequito, mi materita, lo que sea, y me quedó bien, ¿cierto? Pero resulta que yo lo paso por el horno y lo puse más tiempo del que podía estar la arcilla metida ahí y se me daña. Si la arcilla tiene, por ejemplo, agua, si tiene burbujas de aire, esas burbujas de agua, esas burbujas de aire van a estallar con el quemado, porque van a tratar de salir de la arcilla por algún lado y ¡ta! Se estalla, es decir, que la pieza se puede deformar. Entonces imagínense después de haber estado 2 horas, 3 horas modelando algo, que en algún momento entre al horno, se dañe y tenga que volverlo a hacer. Entonces es mucho ensayo y error. Depende de la arcilla, depende del material, yo puedo entrar a ver los tiempos hasta que llega el punto en que yo tengo mi propia fórmula. Como que, ok, yo hice mis tejas de barro y me di cuenta de que si las pongo a quemar 6 horas, se me van a dañar, o si las pongo a quemar 4 horas, van a quedar bien. Estos hornos parecen artesanales, parecen por lo menos estos hornos también donde hacen las arepas de choclo. Son hornos muy similares
Y ya es como depende de, digamos, como de ese proceso de tanto observar, tanto ensayo-error, que yo ya digo, ok, para hacer tejas de barro con mi horno, yo tengo que dejarlas alrededor de 6 horas y colocar tantas piezas para que no se me dañe, ¿sí? Entonces, un trabajo como de mucha observación, de mucha minucia, porque no es lo mismo en un horno artesanal, como dices, a un horno de gas, por ejemplo, que la universidad cuenta con un horno de gas para cerámica, o un horno eléctrico, o por ejemplo, una arcilla polimérica, que es una arcilla súper industrial, que ya es una arcilla que yo puedo, digamos, hornear en mi casa, en el hornito de la casa, que son, digamos, unas arcillas muy especiales que a baja temperatura logran solidificarse, pero por todo el químico que tienen, ¿cierto? Entonces, digamos que ella es un trabajo de mucha observación y algo muy también como personal. Obviamente hay como unas fórmulas también que uno utiliza, porque si yo tengo la arcilla específica, el horno específico, el tiempo específico de quemado, pues puedo tener resultados, pero es también mucho de ver a mí que me funciona. Por eso a veces puede ser un trabajo dispendioso, porque, ok, yo hago mi materita, mi muñequito, me quedó chévere, me encantó cómo quedó. Lo paso por el horno y cuando lo saco se deformó, se dañó, entonces tengo que volver a empezar, de pronto colocarlo menos tiempo, de pronto amasar mejor la arcilla, de pronto buscar otra calidad de arcilla, hasta que yo vaya encontrando qué es lo que más me funciona. ¿Sí? Es un proceso de pronto más dispendioso que la misma pintura. La pintura, pues usted sabe que en 2 dimensiones usted tiene mucho control. Por ejemplo, si yo estoy pintando una figura humana con óleo y resulta que la nariz me quedó fea, me quedó torcida. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo? Tengo la posibilidad de pronto de encima de esa nariz torcida, borrar y comenzar a hacer nuevamente. Más con el óleo que es como tan maleable y tan interesante de trabajar por eso mismo, porque se demora mucho en secar, entonces yo tengo como mucha posibilidad de hacer cambios. Mientras que en el proceso cerámico yo hago algo, está en 3 dimensiones, si se me parte un pedazo, pues ya prácticamente la pieza queda inutilizada, tengo que volver a hacer otra. Entonces digamos que sí es mucho de hacer, de ensayo-error, arriesgándome a que sirva, a que no sirva. En este caso, esta jarra que estamos viendo, pues es una vasija que se puede hacer en un torno, pero que también se puede hacer sin torno. De hecho, en algún punto vamos a hacer este tipo de ejercicios. Nosotros no tenemos torno, pero lo podemos hacer desde la casa con las distintas técnicas que hay. Uno puede la arcilla trabajarla por planchas, puede trabajarla por rollitos, puede trabajarla por pellizcos y vamos a ver pues todas esas técnicas en el transcurso del curso. Acá, bueno, hay algo muy chévere también que comienza a aparecer, es ese simbolismo, esa carga simbólica en las vasijas. Y aquí es donde la utilidad pasa a ser, digamos, puede pasar incluso a un segundo plano. Me explico. Yo tengo un vasito para tomar café y el vasito no tiene nada, simplemente es una vasija y yo en la vasija tomo café. Pero ¿qué pasa si esa vasija en la que yo tomo café no solamente no tiene nada, sino que tiene una figura de un águila, tiene alas, tiene unas letras y tiene unos elementos ahí que dan a entender de que ese vasito de café no es solamente un vasito de café? Entonces comienzan a aparecer vasijas que tienen formas de animales, que tienen cabeza de serpiente, que tienen boca de sapo, animales que pueden estar, digamos, en el entorno en el que se creó y que pueden tener una carga simbólica. Entonces no es lo mismo yo tomar agua en una vasija totalmente plana o totalmente minimalista, a yo tomar agua en una vasija que tiene ya unos elementos ahí simbólicos que le pueden atribuir poder, que le pueden atribuir, digamos, otras connotaciones. Entonces ahí es cuando la cerámica empieza a cobrar un valor muy distinto. No es lo mismo yo tener un vasito en blanco a tener un vasito, no sé, para colocarlo en ejemplos modernos. No es lo mismo tener yo una taza de café blanca básica o negra a tener una taza de café con forma de gato, con Snoopy, con, no sé, con Mickey, cualquier personaje. Ya cambia la connotación porque a partir de eso yo quiero expresar algo. En algún momento del semestre pasado lo hablábamos. Siempre está esta necesidad infinita de querer expresar y decir algo. Y eso lo podemos ver en muchas cosas. Les ponía el ejemplo del tapabocas. La función del tapabocas, ¿cuál es? Cubrir boca y nariz para evitar contagiarse de un virus.
Pero ¿qué pasa? Siempre estamos necesitando expresar, incluso uno puede ver tapabocas estampados, tapabocas que tienen figuras, tapabocas de colores, tapabocas con Nike, tapabocas con Adidas, y eso no es necesario, ¿sí? Su función primaria es cubrir boca y nariz. Pero ¿qué pasa cuando yo le comienzo a añadir elementos personalizados que me permiten a mí expresar? Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Lo mismo las camisetas. La camiseta, la ropa, la función es cubrirme el cuerpo, que mi pecho no quede descubierto, que no me dé el sol, que no me piquen animales, etcétera. Pero la prenda de vestir como tal, yo puedo personalizarla con distintos elementos. Hagamos un ejemplo también con arcilla, lo pongo así como para que vamos entendiendo. Yo hago la vasija que me sirve para transportar agua, para guardar alimentos, para guardar frutas, etc. Pero esta vasija yo empiezo también a personalizarla con elementos culturales. Hay vasijas que tienen también como una especie de tejidos, que tienen como unas incisiones, tienen como una especie de símbolos ahí, un lenguaje muy exclusivo de cada cultura, y eso también digamos que habla de un proceso de expresar a partir de la cerámica. O hay cerámicas, o hay piezas cerámicas que están pintadas, como vimos en las de Grecia, que cuentan historias, o hay unas que sencillamente tienen unos símbolos y estos símbolos en una cultura determinada representan cosas, o sencillamente decoraciones que hacen que la pieza sea mucho más interesante a que esté sola. Mira acá, por ejemplo, Egipto, ¿sí? Esta tapa de arriba podría ser plana y ya, pero miren la necesidad de representar como sea con otra cosa y también con una función muy específica. Entonces, como eso, es como esa capacidad o esa necesidad más bien que siempre tenemos de expresar, que siempre tenemos de decir algo, de contar algo, de mostrar algo a partir de cualquier elemento, sea pintura, dibujo, danza, música, siempre está eso ahí, eso es maravilloso. Entonces, miren esa capacidad pues creativa de, pues las posibilidades plásticas que tiene la arcilla. Entonces, al igual que la pintura y el dibujo, pues la arcilla me permite a mí, jugar con muchos elementos. Como es un material orgánico, un material natural, que digamos se puede conservar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. A ver, por acá, ¿quién? Anteriormente hacían las cerámicas enfocado al espiritual, sí. En un principio siempre estaba esta connotación espiritual en muchas de las cosas que se hacían. El componente ritual, pues imagínense que en las primeras expresiones cerámicas se hacían con la intención de conservar cenizas de muertos, porque la muerte pues siempre ha sido un tema pues muy curioso, muy loco, saber de que todos nos vamos a morir algún día, es muy loco pensarlo, ¿no? Uno no concibe eso porque no está aquí y una vez ni siquiera hace reflexión sobre qué es estar vivo y ahorita pensar en la muerte es demasiado loco, ¿sí? Saber que en algún momento yo voy a dejar de estar en este cuerpo y no sé. Entonces eso siempre llama mucho la atención. Entonces las vasijas inicialmente las hacían en esto, con esta intención de conservar. De hecho, en algún momento vimos también el semestre pasado que esto surge en Egipto, ¿no? Como esa necesidad de que la persona se murió pero que no desaparezca, como de que aquí pasa algo más. Por eso incluso las pirámides en sí son tumbas y eran como este monumento a la vida eterna, a no desaparecer, digamos, preservar más allá de lo físico a una persona. Y bueno, los egipcios lo lograron muy bien porque las pirámides siguen ahí, han resistido de todo y ahí están, ¿sí? Como un símbolo de inmortalidad. Eran culturas que concebían la muerte como un paso a otro lugar y como una eternidad también. Entonces, bueno, a ciencia cierta, pues independientemente de las creencias de cada uno, es muy difícil uno decir es que lo que pasa es esto porque no es una experiencia mía. No es una experiencia que yo ya vivencié como para decir sí, lo que pasa es eso, es algo que está ahí, etéreo, que nos genera inquietud y que también nos hace cobrarle más sentido a la vida, ¿sí? Si usted le dicen que se va a morir en 2 semanas, usted va a hacer con su vida, mejor dicho, en esas 2 semanas, lo que no hizo de pronto en todos los meses que tuvo de vida, porque la muerte también reflexiona, hace parte del ciclo de la vida, eso lo podemos ver en la naturaleza. Una flor es muy bonita y en 2 semanas se marchita, la semilla se muere, nace el árbol, ¿sí? El cielo está claro, después está oscuro, llueve, el río desemboca en algún lugar y ese agua vuelve y sube, o sea, todo es cíclico. La visión de la vida debería ser más como cíclica
De hecho, hay culturas como la cultura maya, por ejemplo, que en su concepción o en su lenguaje ni siquiera existe la palabra fin, porque ellos todo lo ven como un ciclo. Si ustedes se ponen a ver, no hay mejor reciclador que el universo. El universo todo lo recicla, todo lo recicla, ¿sí? De hecho, la única especie que genera basura somos nosotros. De resto, todo en el universo se recicla. De hecho, este cuerpo en el que estamos, que tenemos prestado, esto se descompone y termina siendo minerales para la tierra, ¿sí? Que en algún momento será un árbol o no sé, un gusano comerá, no sé. Pero todo se recicla. Entonces, como visiones también que se han tenido con respecto a eso. Acá, miren acá, por ejemplo, ya se comienzan a trabajar simbolismos. Estos pigmentos, digamos que se hacen también de manera natural, de manera orgánica. Yo puedo intervenir la arcilla con pintura. De hecho, yo puedo pintar arcilla con vinilo, pero digamos que lo ideal es que hay también como hay materiales específicos para la pintura, hay materiales específicos para la arcilla. Entonces yo la arcilla, si la quiero pasar por procesos de quemado, no puedo ir a pintarla con vinilo o con cualquier pintura, sino que hay unos pigmentos muy específicos que yo puedo utilizar y en este caso se llaman engobes. El engobe es una pintura que es a base de la misma arcilla y pigmentos naturales, que hace que pueda pasar por un proceso de quemado y que perdure muchísimo más. Entonces, básicamente como ver que dentro de la cerámica están todas las posibilidades técnicas también para decorar y para hacer, digamos, otro tipo de elementos ahí que cuenten algo, que digan algo. En algún momento pues, nos vamos a detener a ver muchas culturas, digamos, como ancestrales, porque por lo menos aquí en Colombia hay muchísimo de cultura precolombina en cuanto a la cerámica y es importante que las estudiemos, que las miremos, porque digamos que lo más, puede ser de lo más representativo también. Estas culturas ancestrales, pues si nos ponemos a hacer una analogía de tiempo, vivieron muchísimo más lo que hemos vivido nosotros en cuanto a la historia como la conocemos, porque pues nosotros tenemos 2021 años y un calendario gregoriano, es decir, que llevamos 2021 años rigiéndonos bajo el mismo calendario. Pero cuando hablamos de estas culturas, hablamos de, no sé, 6.000, 7.000 años, es decir, que fueron culturas que duraron muchísimo eh, y pues tenían ya un bagaje muy amplio y se conservan. Entonces hay mucha producción. En cuanto a producción artística, si lo vemos como arte, pues muchos productos que hablan y cuentan historias y nos muestran una Colombia, una Latinoamérica, digamos, muy distinta, para no quedarnos solamente pues con esta historia como tan eurocentrista del arte que siempre es Europa, siempre es Occidente, pero pues acá también se hacían muchas cosas y la cerámica también nos permite ver todo eso que se hacía aquí, toda esa ancestralidad, todo ese saber que hay ahí puesto en piezas que además de ser simbólica y todo, tienen una función estética y una función tangible, porque como les digo, yo puedo hacer el vaso y en el vaso guardar cosas, pero el vaso tiene símbolos, tiene elementos que me permiten hablar de mi cultura. Entonces en algún momento trabajaremos también eso. Si vamos a hacer un proceso de intervención en una pieza cerámica, pues que eso parta también de una investigación, de una intención, que si ustedes van a colocarle unos elementos a eso, sepan de dónde surgen esos elementos, por qué los están poniendo, no decorar por decorar, no caer en la mera ornamentación, sino que también haya una carga significativa y simbólica con todo lo que hagamos. Si lo hacemos en pintura, también lo podemos hacer en cerámica. Miren acá, por ejemplo, también como esta idea de secuencia en la cerámica, como de contar una historia, casi que uno le dé movimiento pues a los animales. Y miren que aquí ya estamos hablando de que es una pieza intervenida con algún pigmento negro y con mucho detalle. Acá miren, está tan bonita, ¿sí? Ya son piezas que son muy elaboradas y lo más curioso es eso, ¿no? Como eh, el aprendizaje es algo que se transmite casi que etéricamente, que en algún punto del planeta aprendieron a hacer esto y en otro punto del planeta, sin nunca haberse conocido, comienzan también a hacer eso, que eso en la ciencia se llama el efecto de los 100 monos. Eh, y es un experimento muy chévere que en algún momento creo que les conté, que un grupo de monos aprende a hacer algo muy específico
y en otro lugar muy alejado de donde estaban estos monos comienzan a hacer lo mismo, como que cuando alguien descubre algo termina siendo un descubrimiento de todos y culturalmente se ha visto. No es casual que todas las culturas se hayan pintado, hayan dibujado, hayan hecho cerámica para expresar sus diferentes rituales y formas de vida. Todo ha sido como muy paralelo. Entonces, cada una pues desde su particularidad y también desde lo que tiene. Por eso yo insisto en que no hace arte con lo que tiene. Porque digamos que aquí en Latinoamérica pues las piezas eran muy distintas a como de pronto los pueden ser en Asia o lo pueden ser en África por los elementos que hay alrededor, por la calidad de la arcilla, por los pigmentos naturales que utilizaban para pintar, por los procesos de quemado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que se ve esa constante pues del proceso cerámico. Acá, miren, esto es muchísimo más elaborado, ¿sí? Mucho detalle. Miren incluso este símbolo aquí que pudimos ver en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿sí? Un símbolo que si uno se pone a estudiarlo, además termina siendo hindú y que no necesariamente está asociado con eh, no está asociado con muerte ni nada, sino que está asociado con prosperidad, con abundancia, incluso en las manos de una deidad hindú, creo que es Ganesha, uno puede ver este símbolo, o en la frente de algunas deidades hindú, ¿sí? Y hay uno que gira para un lado, otro que está para el otro lado, levógiro y exógiro, y cada uno indica algo distinto. Y miren que estamos hablando de una pieza muy vieja, manejando un símbolo que lastimosamente quedó asociado solamente al nazismo. Entonces, ver todo la carga simbólica que uno puede tener en un elemento de estos. Bueno, esta es como la última imagen que tengo. Listo, entonces es para que miremos por qué las cerámicas de antes quemadas en horno artesanal duran más que los de hoy en día. Bueno, una pieza de hoy en día también podría durar muchísimo, ¿sí? De pronto estamos subestimando los procesos de ahora. Un ejemplo, digamos que este vasito, pongámonos trágicos y supongamos que hoy cae un meteorito, todos desaparecemos y este vasito queda enterrado en algún lugar. Y pueden pasar, no sé, pongámosle 2500 años, alguien desentierra este vasito y puede comenzar a decir un descubrimiento de hace 2500 años, ellos posiblemente adoraban al dios gato y utilizaban esa vasija, o sea, comienzan a hacer conjeturas y a analizar qué posiblemente podría ser esto, que en última es lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque a ciencia cierta es muy difícil saber exactamente qué hacía cada cultura. Pero la pieza puede durar, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que da mucha curiosidad ver que estas piezas que se hacían tan artesanales, tan precariamente, en comparación a lo que hacemos ahora, pues siguen en pie. Ahí están las pirámides de Egipto. Hay construcciones que son hechas en barro totalmente. Hay pirámides como Chichen Itza también que se hicieron hace mucho tiempo en México y siguen ahí y son perfectas. Y además que son construcciones que están en un ciclo redendo con la vida, con los ciclos de la naturaleza. Entonces, no es que duraran más. Si yo hago una pieza ahora bien hecha, me puede durar todo eso. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Que ahora hay unos procesos mucho más industrializados y eso digamos que puede bajar la calidad. No es lo mismo una arcilla, el suelo de hace 2500 años, 3000 años, al suelo que tenemos ahora, que los minerales de pronto han cambiado, que hay otros componentes. Ahorita sabemos que hay plástico en todo, hasta en nuestra sangre, en el aire. Sí, el plástico, una vaina que ha hecho mucho daño porque eso no desaparece. Entonces, digamos que pueden ser como muchas variables ahí. Y también lo otro es que uno está acostumbrado a tener como una visión a veces peyorativa de lo ancestral, porque uno puede ver estas civilizaciones como viejas, como antiguas, pero en su momento todo eso era tecnología. En su momento poder hornear una pieza cerámica era tecnología, ¿sí? Inventar la rueda fue tecnología, un espejo fue tecnología. Entonces uno tiende a pensar de que ellos pensaban menos o hacían menos y no, hacían tal cual. De hecho, yo creo que hacían más porque sin wifi y sin todo ese tiempo libre, yo creo que tenían muchísima capacidad exploradora porque todo estaba por descubrir. Ahorita que tenemos un mundo más chiquitico, donde todo se descubrió, donde ya la idea de originalidad misma es compleja, donde ya casi que todo está hecho, ¿sí? Pues digamos que se pierde como esa exploración un poco. Pero en esta época pues también se lograron muchos avances
y que una pieza de esa dure, pues habla de ese proceso tan fuerte que tuvo desde la consecución de la arcilla, desde el mismo proceso de horneado, y llegan en ese punto exacto de saber cuánto tiempo puedo hornear, cuánto tiempo lo voy a tener ahí para que la pieza me perdure, ¿sí? Entonces, son muchas variables ahí que entran en juego. Pero si ahorita hacemos una pieza, nos queda bien elaborada, puede que dure muchísimo tiempo. Una vajilla, por ejemplo, puede durar muchísimo tiempo. A no ser de que se caiga y se rompe, no hay manera de que eso se degrade o se descomponga. Vuelvo y pongo el ejemplo de este vasito. Y este vasito lo dejo en un museo, ahí quietico, sin que nadie lo tumbe, y puede durar muchísimo, muchísimo tiempo. Y lo pueden desenterrar, quién sabe cuánto, ¿sí? Entonces eso, son muchas variables ahí, dime. Profe, anteriormente existían moldes como hay ahora o qué, o era todo artesanal, ¿sí me entiende? Como, o sea, como estamos hablando de lo espiritual y o sea, de los ancestros, pues, que manejan todos sus rituales y todas esas cosas que ellos tenían, pues, todos esos, digo, como menjurjes, pues, que ellos Ujú, utilizaban para hacer sus artes. ujú. Ahora también, pues, o sea, anteriormente también existían esos moldes. Pues habría que entrar a ver porque de pronto sí, o sea, de pronto en algún momento sí lograron esta idea del molde porque hay piezas que pueden ser muy iguales. Todo uno ahí se empieza a cuestionar como que, ok, para que queden tan iguales tenía que haber algo y de hecho un molde no es tan difícil de hacer. Es como que yo tengo una cara, otra cara, lleno de arcilla y luego esas dos caras las saco y las uno, ¿sí? Como los juguetes, usted ve un muñeco y el muñeco tiene como una línea que lo parte por toda la mitad y usted lo puede separar. Esa idea también se desarrolló hace muchísimo tiempo. Y como te digo, cada generación, cada contexto histórico pues, ha tenido su propia forma de tecnología. Por ejemplo, no sé, las velas. Imagínense un mundo sin electricidad. Las velas pues eran el bombillo y se fueron desarrollando técnicas para hacer muchas velas en poco tiempo. A diferencia de un inicio donde imagino que tenían que conseguir la cera de abeja, cantidad de elementos para hacer una velita. Todo eso se va, digamos, como tecnificando. Lo lindo del arte es eso, que a medida que pasa el tiempo, que pasan las generaciones, se van tecnificando cosas y pues cada vez, imagínate, llegamos al punto de que vamos a dar sitio y conseguimos una arcilla, ya lista. No tenemos que ir al río, no tenemos que decantarla, no tenemos que colarla, sino que ya viene lista. Entonces, digamos que es como que cada generación desarrolla sus propias estrategias y su propia tecnología, pero obviamente sí, si uno compara, pues uno lo va a ver un poco precario, pero no por eso quiere decir que sea malo, porque en su momento fue tecnología, ¿sí? Pedro, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, la verdad es que me parece interesante porque no recuerdo si es en Pasto o en qué parte de nuestro país hay una cerámica que hacen que incluso va con pigmentos y según la información que alcancé a escuchar es que viene desde la ancestralidad y es Ujú. hecha, es elaborada a mano. Y es la única parte en el mundo donde hacen esa cerámica. Creo que no recuerdo bien exactamente el punto, si es la zona de Pasto, pero lo hacen de una forma tradicional y desde la ancestralidad y lo espiritual, pero solamente en Colombia. Ajá. Y eso a mí me parece muy bonito el tema cerámico, es por eso, porque hay una conexión muy fuerte con lo cultural. Porque, por ejemplo, hace poco estuve en Guatapé y Guatapé es un pueblo muy chiquitico y tiene zócalos, que son como unas baldositas en alto relieve y todo el pueblito tiene baldositas en alto relieve y es muy fascinante ver eso, ver cómo todos se pusieron de acuerdo para que cada pared tenga unos zócalos contando algo, ¿sí? Y eso es muy bonito porque es muy particular de cada región. Aquí hay elementos que se hacían que solamente se ven aquí. Y hay otros muy curiosos que uno puede ver muy parecidos al otro lado del mundo. Entonces ahí uno se empieza a cuestionar y empieza sí, digamos, como a replantearse la historia como tal. ¿Sí? Porque ¿quiénes escriben la historia? Los que ganan la guerra. Y nos vendieron de que Cristóbal Colón fue el primero en llegar acá
pero cuando uno mira incluso piezas cerámicas, cuando uno va por lo menos en San Agustín, hay piezas muy parecidas a piezas que pueden haber al otro lado del mundo, ¿sí? Por acá se dice, o según se entiende, en algún punto pudieran haber pasado incluso vikingos. Cristóbal Colón en realidad no fue el primero en llegar acá, fue el que vino, digamos, con un objetivo muy específico, pero por aquí tuvieron que haber pasado muchísimas culturas antes, que de alguna manera intervinieron y de alguna manera pudieron haber influenciado ciertas cosas, ¿sí? Por lo menos San Agustín es una vaina bellísima, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero son piezas muy interesantes. Y pensarse en una sociedad que construía de esa manera y que concebía de esa manera el barro, todos los elementos simbólicos, es como que, wow. Y aquí digamos que hay muchísimo, sabemos que hay muchísimo, muchísimo en esa parte ancestral, desde la cerámica, incluso más que la de la pintura, ¿sí? Porque pues digamos que el barro es algo que está ahí, es algo que pisamos, es la tierra. Y yo imagino que había mucha más posibilidad de conseguir tierra y de conseguir pigmentos naturales, a de pronto ponerme a pintar en una caverna o hacer otras cosas. Entonces, narra mucha, tiene mucha carga cultural y simbólica el proceso cerámico. Entonces, por eso me gustaría que por momentos nos detuviéramos a analizar estas piezas específicamente latinoamericanas, porque eso era una riqueza muy fuerte, igual en la orfebrería. Todos estos trabajos en oro, toda esta joyería que se tenía aquí, estos tocados gigantes en puro oro, que para nosotros, digamos, en su momento, nuestros ancestros, el oro era como, tenía una carga más espiritual que económica. Sí, lastimosamente al otro lado del mundo ya le vieron carga económica y pues pasó lo que pasó por ambición, pero era también eso, como en qué momento se comienza a ver que unas pepitas que brillan, yo reúno mucho de esas pepitas y después las pongo al fuego y después las moldeo y después las dejo enfriar y después me queda algo y le doy forma, o sea, pensarse en ese proceso es loquísimo porque es cómo llegaron a esos entendimientos. ¿Cómo se llegan a esos entendimientos? De generación en generación, ensayo, error, mirar tal cosa, tal otra. Por lo menos cuando pasamos a la edad de los metales fue igual. Que alguien se diera cuenta que el hierro es un mineral que está en ciertos suelos y darse cuenta de que fundirlo a tal temperatura me puede generar una espada o me puede generar, eh, no sé, X elemento de herramienta y pasar a la edad de los metales fue un salto abismal histórico, ¿sí? Lo mismo también, por ejemplo, en el cobre, saber que el cobre también es conductor de electricidad y se utilizan dispositivos. Entonces es muy loco pensar de que, como decíamos en la clase anterior, todo nace de ese empirismo, de que yo observo, miro, ensayo, pruebo, no me funciona, pero si hago esto, pero si hago lo otro. Y eso habla de esa insaciabilidad creativa que tenemos todos, como de que yo no me detengo aquí y siempre vamos a llegar a un punto y cuando lleguemos a ese punto va a ser como, ¿y qué más hay? Porque eso es insaciable, insaciable. Ya llegamos a la Luna, ah, ok, ¿y qué pasa si llegamos a Marte? Ah, ok, ¿qué pasa si llegamos a Mercurio? Ah, ok, ¿qué pasa si llegamos al Sol? O sea, esto nunca se detiene. Entonces es como que entre más capacidades desarrolla uno, más metas se ponen y más sigue esto continuando, nunca hay como un tope. Y eso es lo que hace interesante digamos, la capacidad creativa, específicamente al arte. El arte no tiene un tope, no hay como un lugar en el que se llegue y como que, ya se hizo todo. No, no pasa. Entonces, O muy, sea, muy profe, interesante. Dime. o sea, cada día uno se vuelve como más curioso, ¿no? Ujú. Este, Exacto. hay más por aprender. Siempre hay más Siento para que aprender. se ve que hay, sí, o sea, toda la pues música como Ujú. crear en la parte, las artes plásticas también cada día sale cosas nuevas y todo viene de lo ancestral, ¿no? Y pues uno queda como un poco corto, pero curioso por aportar, ¿no? Ahí se me entrecortó un poquito, pero sí te entendí la idea. Y por lo menos ahí nos salimos un poquito de la clase, pero es interesante hacer esa reflexión. Por ejemplo, si uno se va a ver la Edad Media, en la Edad Media, por ejemplo, leer un libro no era fácil. Saber leer no era para todo el mundo. Y el conocimiento era algo muy sesgado.
y era como que una verdad que me pintaban y vivirla y ya. Y yo estaba predestinado a ciertas cosas y ya. Entonces, si mi papá fue ganadero, pues lo más probable es que yo sea ganadero, mis hijos sean ganaderos y ya. Y todo sería muy predestinado. Y acceder al conocimiento era horrible. Ahora es muy loco porque lo que dices, pues trae como esta reflexión, como que ahora yo tengo toda la información del planeta aquí, en mi bolsillo, y no se hace mucho con la información. Entonces, son unas paradojas muy locas porque ahorita tenemos muchísimos recursos en todo, pero no se hace nada, ¿sí? Tenemos este recurso tan valioso y la gente solamente hace TikToks y sube videos chistosos. Entonces, como que se le da pan al que no tiene dientes, como una vaina así. Como que tenemos ahorita todas las posibilidades y todo se banaliza, todo como que se queda como ahí, como corto. Entonces también como esa reflexión tan interesante, antes tenían menos cosas, un mundo muchísimo más desconocido, más amplio, pero se permitían explorar y ver. Ahora no estoy generalizando, no quiere decir que todos sean así, que todos seamos así, pero es algo muy como que se va volviendo común, ¿sí? Entonces, cuando las cosas empiezan a volver comunes, pues ahí se estanca todo. Hay que ver como qué más hay. Siempre va a surgir el aburrimiento es señal de que hay que hacer cambios. Entonces, cuando algo aburre, ya hay que pasar a otra cosa. Y siempre vamos a estar en eso. Entonces, digamos que estas culturas ancestrales, desde el proceso cerámico, exploraron muchísimo hasta llegar al entendimiento, o sea, de miles de años de exploración con el barro, podemos llegar a este punto en el que en una clase yo les pueda transmitir a ustedes cosas que se han hecho, técnicas que se han logrado, pero todo eso surge de ese hacer de años y años y años y años y años que nos permiten codificar, sistematizar un entendimiento, ¿sí? Entonces, qué chévere que cuando empecemos a hacer estas piezas, no nos quedemos solo con la pieza y ya, sino que cuál es el plus que le vamos a dar. Y de eso nos vamos a encargar pues aquí en la clase. Este taller siempre me ha resultado chévere porque salen piezas muy interesantes. A veces me entran como lo que era si me pongo a hacerlos, a ponerlos a hacer cosas muy conceptuales y salen unas vainas que no se imaginan. Entonces estoy como muy emocionado pues de este primer curso de cerámica y que le metamos pues la ficha. Entonces, ya para entrar en materia, sí, pues hoy la clase va a ser un poco más corta porque no tenemos el material, pero para la próxima clase tengamos entonces arcilla. No les voy a decir una marca específica, la arcilla que puedan conseguir porque vamos a hacer un ejercicio inicial. Esta, por ejemplo, a mí no me paga Dollar City, ¿no? Sino que es muy accesible, pues los precios y todo. Esta la compré en Dollar City, como les digo, yo tengo 6 meses con esto y me ha funcionado, ¿sí? Para los ejercicios iniciales nos puede servir porque no vamos a hacer quemas todavía. Entonces consigan arcilla un bloquecito, estos bloquecitos de 500 gramos que son como, sí, como un poquito más grandes que esto y anchitos. Eso vale, puede estar entre 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 pesos, depende de dónde lo compren. Tengan un bloquecito de esos, tengan una tabla, por favor, tengan a mano un trapito, tengan un vasito con agua, pónganse ropa que puedan manchar y vamos a hacer como unos ejercicios iniciales para que podamos empezar a trabajar. Como les digo, estas clases, esta es la clase que yo más voy a hablar, las demás va a ser trabajo. Yo también voy a tener mi material aquí, entonces yo voy haciendo, ustedes van haciendo, ponemos música, la pasamos bien chévere aquí y vamos construyendo pues la clase. A medida que vamos avanzando pues vamos complejizando, vamos viendo como todas las posibilidades que tenemos con este mundo de lo cerámico, ¿sí? La idea es que podamos, todo eso que vimos o que vieron en modelado y creatividad, no sé con quién lo vieron, pues podamos ya pasar al plano de lo cerámico, de la arcilla y que podamos hacer más cosas y ver qué otras posibilidades hay en el modelado, ¿sí? ¿Ustedes con quién vieron modelado? Con un profesor de Popayán, profe. ¿Y qué tanto hicieron? Pues lo que fue los origamis, ¿qué más fue? Pues yo recuerdo. Figuras en plastilina. Figuras, Eso, origami, plastilina, ok. muñecos en plastilina. Ok, listo, bueno, pues ya menos hay unas nociones básicas, sí, de trabajo en 3D. El barro, como les digo, es ser un poquito distinto. La plastilina, pues, es algo muy industrial. La plastilina es un material, bueno, de hecho, muy chévere, pues, muy consistente. Pero ya el barro es otra cosa, ¿sí? Desde aquí no está esa vaina, llega un olor como a tierra mojada,
esa humedad en las manos. Es muy, muy bonita la experiencia con la cerámica, entonces la idea es que en la clase también nos oyemos esto, ¿sí? La clase dice en el horario que va de 9:30 a 11:30, son 2 horas, y de 11:30 a 12 pues tendrían como ese espacio para recoger, para dejar todo limpio, pues para que puedan seguir sus clases. Hoy pues no tenemos material, entonces la clase sí va a ser un poco más corta, pero entonces eso, recordar la infancia y jugar con barro, obviamente, eso es vital. Y No, tener profe, cero miedo. pero cuando Dime. yo vuelo hacia el barro mojado me da unas ganas de comerlo y, mejor dicho. Sí, de hecho, antes de darle la palabra a Brian, en estos días leía que cuando uno siente el olor a tierra mojada, hay unos químicos, no recuerdo, que se liberan en el cerebro y producen cierto nivel de relajación. No es gratuito que cuando llueve uno está como más calmado, ¿no? La lluvia lo pone a uno a pensar tanto, a requemar demasiadas cosas de la vida. Y ese olor a tierra mojada tiene un efecto tranquilizador en el cerebro, es algo físico, biológico. Yo no sabía eso y yo, claro, de razón la cerámica es tan relajante, eso es un solle. Uno puede estar todo el día ahí con la cerámica y musiquita y pasándola chévere. Dime, Brian. Brian. No, profe, profe, era para decirle que me enviara los materiales, pues, por el chat o por WhatsApp. Qué Ah, pena. bueno, listo. Yo procuro hacer eso, yo digo aquí en clase, pero siempre recuerdo por el grupo. Les recomiendo, no sé quién está administrando el grupo, pero para que porfa estén todos. Porque cuando hagamos entregas, pues es importante que nos comuniquemos por ahí. Ese es como nuestro canal directo, ¿sí? Para que nadie se quede sin información. Y para que cuando yo les pida algo, me lo envíen es por el grupo. Porque pues ustedes se podrán imaginar, aparte de los estudiantes de acá, yo tengo más estudiantes por fuera, entonces esta vaina mantiene llena. Entonces, si ustedes me mandan un mensaje por interno, puede que quede por allá abajo y no les logre contestar, mientras que si ponen en el grupo o si me entregan por el grupo, yo dedico un espacio de tiempo, me meto al chat del grupo, descargo todos los trabajos, los guardo y paso notas, ¿sí? Entonces, para que todos estén en el grupo y yo por ahí les vuelvo a recordar el material, que es simplemente el bloque de arcilla, trapo, vaso, una tabla y toda la disposición del mundo, pues, para trabajar Mairobi. Profe, el administrador del grupo es usted mismo y Luis Chilo, creo que tengo entendido. Ah, no sabía que era yo. Bueno, voy a ponerlos a todos como administradores Yo Profe, tampoco sabía que era yo. para que todos tengan el poder. Yo no Con sabía. razón no me han agregado, profe. Y yo diciéndoles que profe, agreguen, y era yo. Dime. solamente vamos a manejar un solo grupo, didáctica, y por ahí vamos a ver las dos materias No, o los tengamos dos uno grupos. para cada uno mejor, porque como les digo, todavía no sé si voy a seguir en didáctica, entonces hagamos el de cerámica. Ok, profe. A ver, yo me meto aquí de una vez y hay 3 administradores y voy a colocar aquí Profe, me designar agrega, como por favor. administrador. Sí, voy a colocarlo aquí a todos de administradores y todos tienen el poder. Eso. Y por ahí nos entendemos, ¿sí? Para que sea como más directa la información. Voy a agregar aquí de una vez a Brian. Mm, a Profe, qué ver, pena. dime. Profe, sino que yo tengo un nuevo número, entonces no sé si usted lo tenga, no sé si el compañero Luis le habrá, yo pues no sé si el compañero Luis le habrá entregado mi número. Entonces No puedes sé. dejarme como un mensaje interno y te agregamos ahí. Listo, profe. Y a Brian no lo tenía guardado. Entonces voy a agregarlo primero para poderlo añadir al grupo. Listo, a ver acá. Yo creo que es más fácil así tener por grupo, ¿no les parece? Es como más práctico. De paso yo grabo todos los nombres porque así a veces me llaman y yo sé directamente con quién estoy hablando. Brian. Listo, entonces acá me embollé. Cerámica 1. Profe, pero yo no aparezco en el otro grupo, yo solamente aparezco en el grupo de didáctica. De didáctica. Ah, vale.
Yo lo estoy poniendo administrador en el de didáctica. El de cerámica no se ha creado. Tendríamos que crearlo entonces desde cero. Acá, añadir. Eh, ¿Quién listo, va a ya crear agregué al de profe, didáctica. quién Dime. va a crear el grupo de cerámica? No sé, pues cualquiera. El hecho es que nos podamos agregar todos y que todos quedemos como administradores para que nadie quede por fuera, ¿sí? Y estarnos entendiendo por ahí, en caso de cualquier cosa. ¿Qué más les iba a decir? No, nada, básicamente es eso, el espacio de trabajo, que tengan un buen espacio, que de verdad nadie los interrumpa, que puedan estar tranquilos, yo les coloco música, la otra clase, empezamos a trabajar, damos unas pautas y empezamos con ese trabajo directo con arcilla. Créanme que es muy relajante, muy estimulante, y poder tener producto, digamos, durante todo el semestre. Este semestre yo me comprometo a tener registro de todos los trabajos y estoy empezando a armar una página web, un espacio digital para que al final del semestre podamos mostrar todo lo que se haga en el semestre, porque tengo ese sinsabor de que se han hecho muchas cosas y casi no se ha mostrado, por lo menos de los trabajos de ustedes en electividad profesional. Uf, esas vainas con acuarela, todo lo que se hizo. Entonces es bien interesante, poder mostrar todo lo que estamos haciendo acá. Te voy a apuntar aquí, arcilla. Pueden ser 500 gramos. Cuando digo 500 gramos es el bloquecito. Eh, la arcilla es la que logren conseguir. Yo no le estoy pidiendo una específica, pero pues que no, si la van a conseguir de manera natural, pues que no vaya a tener tierra ni va a tener residuos, sino que esté lo más limpia posible. O si van a ir a una miscelánea, pues es una arcilla que ya viene lista, no hay que hacerle nada. Viene en una bolsita, no es sino destaparla y ya. Listo, un vaso con agua, un trapo, ropa que pueda manchar. ¿Ropa o Y delantal? sí, un delantal, que tengan, y una tabla, sí, importante, para trabajar sobre la tabla. Listo, ahí en el grupo, en el chat lo puse, es muy básico lo que vamos a trabajar, es empezar de cero. Y les iba a comentar pues que dentro de los porcentajes de trabajo pues son los mismos, 60% de la clase, 40% del parcial, lo mismo que les dije esta mañana. Para mí es más importante que el trabajo que hagamos en clase que un parcial, ¿sí? Y es importante, en la medida de lo posible, la cámara prendida, o si no la van a prender en cualquier momento, yo le voy a decir: Ana María, muéstrame cómo vas. Valentina, muéstrame cómo vas, y ustedes me deben mostrar. Si por alguna razón no pueden prender la cámara, entonces me envían fotos, pero yo necesito ver que en clase estemos haciendo algo. Porque el tema de la cámara apagada, yo confío en ustedes, pero no falta el que no está haciendo nada y uno ahí dándole, y uno como que, bueno, ¿y qué hiciste en clase? Entonces sí es importante pues como eso. Y nada, eso sería como todo por ahora, y en 8 días pues arrancar ya manos a la obra, manos al barro, mejor dicho. ¿Listo? Y con toda. Vamos a sacar productos bien chéveres este semestre. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Listo. chicos, entonces nos vemos Ok, la profe, próxima muchas semana gracias. con toda. A ver, déjate grabar. Y de aquí al lunes les estaré mandando pues esta grabación también, por si queda alguna